Textura, Vitral, take 1. Ha sido hermoso poder compartir con los minnesotanos. Hemos visto cómo interactúan con nuestra música y la acogida ha sido maravillosa, de verdad. Nos sentimos como en casa, que es muy importante para nosotros como personas, como individuos y como músicos, el poder sentirnos felices y estables en donde estamos. Hi, I'm Vernon Neal from YourClassical, and we're here in our studios in St. Paul. And this is the Havana Quartet. Take me back to the beginning. How did the quartet form? Well, we start actually when we were in high school, Anna, Amaya, and I, as
part of the chamber music class with Maciel and other cellists. And that was the really beginning as students in Cuba. And we just did it just like another subject at school. But then like years later, we were playing the same Havana Chamber Orchestra. And we decided to do something more rather than playing an orchestra. So we decided to start as a group in 2017. And our first concert was at a contemporary music festivals in Havana. So when did you all realize that you've got something here, something special? Yes. Well, as I said, playing in an orchestra at some point, it was okay, but we wanted to do more than that. And they are actually in Cuba a lot of great composers that were friends of us at that time, and they had a really great music written for a string quartet. So that was a great opportunity to jump. Okay, guys, let's do this by our own, since there are a lot of music that we can show to the world, and we can do it as a quartet. So yeah, basically having friends reading music for string quartet make us inspired to go and play the Cuban music in the world. Yeah, That's awesome. So when you did decide to take Cuban music and bring it into classical, what changes did you have to make to standard classical string quartet music to adapt Cuban music into it? Bueno, estamos de acuerdo que obviamente todos somos músicos que estamos, o sea, que somos egresados de los conservatorios y de las universidades de Cuba. Y obviamente nuestra formación fue clásica, o sea, estudiamos el Mozart, el Haydn, que todo el mundo siempre toca. Pero creo que como cubanos, y además también una particularidad del cubano y del pueblo de Cuba y de Cuba en general, es que somos personas muy musicales. O sea, la música siempre, sobre todo la música popular, siempre está alrededor. Entonces, como parte de la identidad del cubano, siempre estar con la música alrededor. Entonces, como cuarteto de cuerdas, o sea, sí es muy importante tocar los clásicos, pero o sea, a nosotros creo que como pensamos que era más importante llevar esta música cubana, o sea, nuestra identidad, al lenguaje del cuarteto de cuerdas, porque la música cubana tiene una riqueza enorme de lo que es de melodía, armonía, sobre todo una riqueza rítmica. Entonces creo que es importante para nosotros llevar ese lenguaje de la música cubana, el carácter de la música cubana, al lenguaje de las cuerdas, en este caso del cuarteto de cuerdas. Entonces creo que porque la música cubana tiene esa riqueza, permite llevar esa, o sea, su esencia al mundo clásico. Por así decir. Entonces creo que, o sea, porque realmente nosotros no vemos la música que hacemos como una música clásica o súper cubana, es como una fusión de los dos mundos, entre lo clásico y lo cubano, y entonces todo nuestro entrenamiento, las cosas que hemos aprendido a través de los años, en la música, con la música cubana, con la música cubana y con la música clásica también, ¿no? Tratamos de llevarlos a la música que hacemos, y cuando escogemos un arreglo o una pieza, tratamos de que la esencia cubana se quede ahí y hacer la música lo más cubana posible y que el público entienda realmente la esencia cubana cuando estamos tocando. So, what surprised you about how that translated to the setting? Realmente, lo que podría sorprender puede ser que la música cubana tiene unos ritmos increíblemente difíciles, aunque uno vea, por ejemplo, en un grupo de música popular que obviamente lo llevan en la sangre, como decimos nosotros los cubanos, y llevar esa ritmicalidad al
a los instrumentos de cuerdas es difícil. Sobre todo, por ejemplo, yo que toco siempre la parte del bajo, como que mi parte se vea más parecido a lo que hace el bajo, el contrabajo en el término de formato de la música popular. Es difícil. Y entonces eso a veces me sorprende y los ritmos como que uno dice, ¡uy, no! Pero sí, o sea, siempre trabajamos, obviamente trabajamos las piezas, pero sí, la música cubana, rítmicamente es complicada. Sí. How much of your repertoire comes from digging through archives, research, versus friends and composers commissioning music? Bueno, gran parte de nuestro repertorio fue más bien investigación de nosotros, buscando obras que nos identificaran. Y
Desde el comienzo del cuarteto hemos tenido como la idea de hacer música cubana y latinoamericana, enfocándonos un poco más en la música cubana. Pero por otro lado también tenemos como muchos amigos y compañeros con los que estudiamos juntos, con los que hemos tenido distintos proyectos, hemos estudiado en universidades, y eso nos ha ayudado a conocer un poco cómo trabajan, cómo funcionan sus obras, y gracias a esa cercanía hemos tenido la suerte de adquirir algunas obras. A causa de eso también, gracias a la ayuda del Minnesota State Art Board, hemos adquirido algunas comisiones para tener encargos de obras propias nuestras dedicadas al cuarteto, y ha sido también gracias a conocer a estas personas, a estos compositores, a estos amigos. Entonces, creo que es parte y parte, como que una investigación nuestra como cuarteto y otra por conocer a muchos jóvenes compositores y amistades. Okay. What's been one piece that's been meaningful or exciting for you to perform? Yo creo que esta pieza, Textura, precisamente esta pieza que tocamos. O sea, es importante porque creo que sobre todo el género de la conga como tal, porque sí, cuando se traslada la música cubana a otros formatos, se hacen siempre los clásicos como boleros, este tipo de canciones así bonitas, cha-cha-cha, mambo, pero como tal la conga es un género muy, muy, muy ritmático. O sea, es totalmente ritmático. Si acaso hay también un instrumento que se le llama la trompeta china, que suena súper particular. Es parecido como un oboe, pero como desafinado. Sí. Es un sonido muy particular, pero es muy, muy ritmático. Entonces creo que llevar este género específico, que es ritmo puro, al mundo clásico cubano, de la música clásica cubana, y al mundo del lenguaje de las cuerdas, ha sido particularmente muy sorpresivo, y a nosotros nos ha encantado esta pieza de Wilma. Sí, ha sido un reto. Sí, también ha sido un reto enorme tratar de trasladar esa esencia de la conga, que, a ver, básicamente la conga es y además es muy bailable, y es como que, o sea, por ejemplo, en Santiago de Cuba, la gente está en la calle, la gente bailando en la calle, es eso de esa cotidianidad del cubano, es como muy... Espontáneo. ¿Cómo? Espontáneo. Sí, muy espontáneo, espontáneo, y entonces llevar esa esencia de la conga a este, ¿sabes?, al lenguaje de nosotros, ha sido un reto también. Okay. Sí. How does your performance experience influence the way that you teach? Well, I think that for us, like performing and teaching right now is like 50-50. We are like doing it both with the same level or important. For students, I think that we as a Cuban teachers, because for us we are mostly doing teaching, we can like open their brains a little bit more. Like it's because we are classical trained. We grew up like playing Mozart, as Denise said, Tchaikovsky, Beethoven, Paganini, all the classical repertoire. But being Cuban is kind of like expanding the barriers between there is more than the classical music that you can do, more like open to the improvisations stuff, like the rhythm and all of the richness that has the Cuban music itself. And we also try to inspire our students in that way. So of course that the skills and the technique is super important, but it's not the goal. There is more than that after that's life. So that like being able to just don't play correctly, just playing tune is more like actually play, enjoy what you're doing, and that's what Cuban, being a Cuban, make us feel like. Music, as Denise says, we grew up in the music world, and it's like spontaneous for us. So that's what we are trying to inspire our students. Like, this is a world of joy. It's the most important part.
Right on. Do you see students responding differently? Yeah, for sure. Yeah, for example, I think there is the Suzuki method. For example, there are certain pieces that there is a fermata, and how do you teach the kids like a fermata? Okay, you need to wait a little bit more. And for example, I told them, in your mind, after you play this, you sing cha cha cha. And then you keep going. But that means then the exactly wait time that I need them to wait and then keep going. So it's just, and it's that super joyful for them. So that's just, for example, a little thing that is just different, but they play them beautifully. And they wait that exactly time that I wanted to wait for the fermata. That's awesome. Yeah. What was your experience with the transition to Minnesota? Para nosotros, al principio fue como un poco de incertidumbre, porque era como empezar de nuevo en un lugar que no sabíamos cómo nos iba a acoger, cómo iba a acoger nuestra cultura. Y realmente fue impresionante el ver cómo las personas reaccionaban a la música cubana, ¿no? Y pues bueno, tuvimos la ayuda de Cayo, que nos fue moviendo, y fuimos entonces llegando al público que tenía la necesidad de interactuar con nosotros y de experimentar lo que era la cultura cubana, la música cubana. Y al principio hacíamos como charlas un poco, también explicándole un poco de nuestra experiencia, de cómo los estudios que habíamos realizado, cómo era también un poco de la vivencia en Cuba, hablándole a las personas, porque hay personas que no han visitado Cuba y no tienen ni idea de cómo funciona el país. Y entonces hablábamos un poco de eso para como ir incluyéndolos en nuestra cultura, en nuestras vivencias, ¿no? De donde veníamos. Pero realmente ha sido hermoso poder compartir con los minnesotanos. Hemos visto cómo interactúan con nuestra música y la acogida ha sido maravillosa, de verdad. De verdad. Nos sentimos como en casa, que es muy importante para nosotros como personas, como individuos y como músicos, el poder sentirnos felices y estables en donde estamos, ¿no? Creo que en general. What has it meant to you to perform in places like Orchestra Hall or be residents in Cayo? Sí, no, para nosotros ha sido impresionante, la verdad. Bueno, el primer lugar donde tocábamos cuando llegamos acá fue en el Orchestra Hall. Y fue como, wow, era muy impactante, ¿no? Y bueno, ya luego hemos seguido tocando ahí, ya es como nuestra segunda casa y nos sentimos, es un privilegio enorme poder tocar en el teatro de la ciudad, donde toca la orquesta, que es impresionante, y poder estar ahí realmente ha sido un tremendo privilegio. También hemos tocado en el Berlín, en el ¿cómo es que se llama? Bueno, en como un café, un restaurante que es bien famoso también. Igual la acogida ha sido impresionante. Y sí, en festivales, alrededor de toda la ciudad hemos tocado en lugares que han sido, wow, estamos aquí, qué bien, sí, que nos han llenado, ¿no? Nos hacen sentir orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Sí. Sí, y disculpa, y agregar también que es decir, todas estas oportunidades, todas estas puertas que nos han abierto, la ciudad ha sido gracias igual a Cayo. Porque inicialmente la primera vez que tocamos en Minnesota, todas estas cosas en el Berlín, como dijo Anita, ha sido igual gracias a Cayo, que siempre nos ha llevado de la mano a todas partes, a las escuelas, a los eventos, y por esa parte igual estamos súper agradecidos por esa oportunidad. Y bueno, más que Cayo, Rina. Sí. Rina, porque Rina ha sido Sí, no puedes mencionar a Cayo sin mencionar a Rina. Sí, Rina ha sido realmente muy importante para el cuarteto y nosotros siempre lo decimos, ella es nuestra segunda mamá. Y entonces creo que nuestras familias en Cuba, al saber que tenemos a Rina aquí, ellos como que están también más tranquilos. What is the next milestone for the Havana Quartet? Well, I think that our goal is like get a first album. That's where we are right now working on, especially trying to have
piece commissions, like pieces like directly writing for us, and that's our goal, like to continue in that way. We are actually right now working on that, and to bring the Cuban culture, the Cuban music, spread it out the Twin Cities, spread it out the U.S., and spread it out the world. I think that's our mainly goal right now as a quartet. Yeah. Awesome. Yeah, many tours. Many tours. Yeah. Okay. Maybe with Taylor Swift? Of course, why not? So on that note, are there any dream collaborations that you would all want to do? Well, we right now we would love to mention that, but I think that there is a Cuban pianist that recently visited Minnesota, and his name is Chucho Valdez, and it will be a dream to yes, a dream come true. Like collaborating with him. That's one of our goals right now. Yes, I hope that Chucho see this interview. I know. Who do we have to call? Si estás viendo esto, por favor, estamos aquí. So, last question: What does success look like for the Havana Quartet in a few years, or what would success look like? Yo creo que precisamente eso que estaba mencionando Hansel, ¿no? Como seguir haciendo, sobre todo este trabajo que estamos haciendo, como de llevar un poco más, aunque la música cubana es muy famosa en el mundo, o sea, pero especialmente en este formato, llevarla a todas las partes que podamos, en Estados Unidos, ya sea Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, a seguir tocando más piezas, seguir encontrando muchos más compositores, quizás en el futuro no solamente de música cubana, sino más música latinoamericana, música europea, música de África, música de Asia, de todas partes, porque bueno, uno no solamente quiere como que quedarse en un tipo de que lo encasillen, ¿no? Pero sí, seguir trabajando, seguir tocando, seguir enseñando. Sí, creo que eso sería como, ¿no? El final, el sueño de un cuarteto de cuerdas. Okay. Y creo que es bien importante, sobre todo lo que nos define un poco a nosotros, es con un formato clásico, el poder hacer otro tipo de música. Como dice Denise, tanto latinoamericana como cubana. Y bueno, y inspirar quizás a otras personas a que defiendan también su cultura, que no importa qué formato estés utilizando, si la esencia la tienes y la puedes incorporar, también yo creo que sería una buena manera de influir a otros músicos, ¿no? De influenciar a otros músicos para que sigan surgiendo nuevos formatos, nuevas maneras de decir la música, que también es importante. No, I was thinking, estaba pensando en un día que tocamos en una escuela para Gypsy Harmony, lo que Ana estaba hablando, que cuando terminamos de tocar para los estudiantes, se nos acercaron algunos y dijeron, vamos a hacer un cuarteto. Sí. Queremos crear un cuarteto. Entonces eso nos emociona muchísimo porque, es decir, por la influencia que estamos creando con esos niños y con estudiantes de distintas escuelas. Y ya. And not only as a group does this embody success, but listening to you guys perform and watching you guys perform now, it's been, I mean, not just entertaining, but it moves you. Thank you. Thank you so much.
You like this video? Go ahead and like and subscribe to our channel and head to yourclassical.org for more ways to listen. Hasta la próxima. Great. Yes. Good.